Si deseamos iniciar un periodo de cambio, a veces solo necesitamos tener un poco de paciencia, confiar que estamos en la dirección adecuada, aunque nos equivoquemos. Debemos apostar porque nuestro instinto sabe guiarnos, sabe dirigirnos hacia donde debe ir. Y en el momento en el que están apareciendo incertidumbres, confiar que de algún modo la vida irá disponiendo de todas esas variables que aparecen y que en el momento adecuado podremos tener las capacidades para superarlas, para seguir adelante. A veces es simplemente cuestión de entender que no estamos en el momento y que las cosas no están alineadas para que sucedan del modo en el que nosotros deseamos. Pero si seguimos persistiendo, si seguimos continuando, si seguimos firmemente aferrados a nuestro propósito de vida, las cosas empiezan a suceder y entonces empezamos a tener más claridad mental y de pronto sale una fortaleza que antes no sentíamos. Así que te animo a que si estás pasando por un periodo de incertidumbre, seas compasivo, compasiva, que te des un tiempo, que te permitas equivocarte, que te permitas reponer fuerzas, pero nunca desista de lo que estás persiguiendo. Y creo que cuando pase un tiempo y mires hacia atrás, te alegrarás de haber hecho esto y te darás cuenta de que todo tenía un sentido aunque ahora no lo estés viendo. Y bueno, después de esta intro un poco diferente a lo que suelo hacer en el podcast, voy a experimentar con un nuevo formato y necesitaré tu ayuda, que me digas qué te parece este nuevo formato donde voy a hablar como más directamente, desestructurando el podcast, haciéndolo más minimalista en cuanto a introducciones y demás, y voy a pasar a decirte reflexiones así más limpiamente. Lo grabaré en vídeo y lo subiré a YouTube sin demasiada postproducción, y también, si me deja Spotify, lo subiré ahí. Quería hablarte de este libro, El arte de sentirse mejor, un libro que lo estoy enseñando a cámara, escrito por Matilda Heydoux. Me lo leí entre el año pasado y finales y principios de este año, y es un libro de una autora que habla sobre su proceso de recuperación de diferentes problemas de salud mental que ha ido teniendo. Ha sido diagnosticada de trastorno límite de personalidad, no sé si también de trastorno bipolar, y una persona con una trayectoria, digamos que un poco complicada, un poco conflictiva, y que demuestra en su libro cómo es posible recuperarse de trastornos de la salud mental que podríamos llamar severo o que podríamos considerar severo. No obstante, pues la autora nos da aquí en su libro diferentes recomendaciones que yo te voy a ir dando, te voy a ir reflejando en este podcast con ánimo de que te sean de utilidad. Y voy a empezar por la primera página que tengo subrayada, bueno, mejor dicho, que tengo marcada como algo que me llamó bastante la atención. Ella habla aquí de su proceso de depresión, donde va notando cierta sintomatología que se va repitiendo. Por ejemplo, va notando cómo se va quedando sin energía, cómo va desconectándose de sí misma. Creo que es una sintomatología muy parecida a lo que podemos sentir el resto de personas en estos procesos anímicos que no tienen una definición clara o que no puedes identificar como algo claro, pero que en el fondo puedes sentirte identificado, como por ejemplo, pone aquí en el dibujo: quiero hacer cosas nuevas pero no tengo energía, quiero ocuparme de mí misma para mejorar pero no tengo esperanzas, quiero creer que mejoraré pero me cuesta imaginar esa posibilidad, quiero sentirme querida por los demás pero ni siquiera me considero simpática, quiero pedir apoyo pero me siento como una carga, quiero hacer cosas que me gusten pero ya nada me ilusiona ni me sienta bien, quiero hacer cosas pero no tengo motivación, quiero ser feliz pero ¿para qué? Creo que muchas personas podemos sentirnos identificadas con este proceso depresivo, con esta alteración del estado anímico. Los psicólogos, las psicólogas tenemos, sobre todo en ciertas ramas de la psicología, cierta manía o preferencia por poner etiquetas. Nosotros en nuestro libro de Acompañando a las nuevas generaciones en la era de las pantallas, déjame que te lo muestre, aquí lo estoy enseñando a cámara, desmontamos que esto viene de la época de el DSM, el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, como un primer intento de agrupar síntomas para aclararnos entre los profesionales, pero que acabó vinculándose sobre todo a los intereses de las aseguradoras de seguros asociadas a los tratamientos psicológicos, principalmente a tratamientos farmacológicos, porque este Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales viene de la APA, de la Asociación de la Psicología Americana de Estados Unidos, donde principalmente la prescripción de tratamientos psicológicos se basan en un trastorno para que la aseguradora te los pueda financiar, y después básicamente lo que se hace es asociarlos a un tratamiento farmacológico. De modo que Bueno, hay muchas etiquetas diagnósticas, pero yo creo que lo interesante es centrarnos en los síntomas, y creo que las personas en ciertos momentos de nuestra vida podemos llegar a identificarnos mucho íntimamente con estas
sintomatologías. Ella habla que dentro del conjunto de sus afecciones comórbidas están la paranoia, la catastrofización, el delirio, la desesperación, la desesperanza, la insensibilidad, el estrés traumático y los pensamientos acelerados, a veces en un bucle que parece que no tienen fin. Bueno, podríamos pensar que la autora pues es una persona que está muy destruida. Sin embargo, es una persona que muestra una historia de resiliencia a través del arte, a través de la escritura, a través también de la creación de contenido en redes sociales, pero sobre todo con un proceso de autoconocimiento, de autoindagación, un proceso terapéutico largo, donde la conexión consigo misma, entender el pasado, cómo las diferentes etapas de su vida han ido influenciando en la aparición de sintomatología que luego se ha ido recogiendo en trastorno, y básicamente toda esa sintomatología ha ido teniendo mucho que ver con el rechazo social, con la falta de vínculos que te validen, con personas que te acosan, que te presionan por cuestiones estéticas, por cuestiones de no encajar en los grupos cuando eres una niña, un niño, un adolescente. Ahora hay de moda, por cierto, una serie en Netflix que todavía no he visto, que se llama Adolescencia, y tengo muchas ganas de ver. Pero me parece muy interesante recomendaciones que ella da en el libro para sentirse bien. Yo te dejaré el link de compra, que es un link de afiliados, en la de cajita de descripción. Aquí tienes, por ejemplo, estoy enseñando en cámara dibujos que ella hace, es artista, y me gusta mucho cómo lo ilustra, porque se hace como más ameno, más divertido, más bonito. Por ejemplo, aquí hace una diferenciación entre depresión y ansiedad. Habla de cómo la tristeza, la depresión puede ser tristeza o bajada de ánimo visibles, autoaislamiento, incapacidad para hacer las tareas de quehaceres a diarios, pero también puede ser exceso de humor para compensar, hacer cosas divertidas sin ser capaz de disfrutarlas, represión de los sentimientos para no cargar a las otras personas. Muestra la ansiedad y habla como incomodidad cuando hay que socializar y miedo a la interacción social, o ataques de pánico intenso, pero que también pueden ser socializar en exceso para encajar, ataque de pánicos internos que pasan desapercibidos, o recurrir al escapismo porque convivir con los propios pensamientos es insoportable. Ahora pasaré a leerte algunas de las cosas que ella recomienda como ejercicios de reflexión. No es un modelo terapéutico lo que ella hace, sin embargo puede entenderse como ejercicios que te vienen bien para el autoconocimiento. Ella dice: pregúntate qué me agobia en estos momentos, cuando te notes así. ¿Hay algún sentimiento que vengo reprimiendo? ¿Siento vergüenza o culpa en este instante por algún motivo? ¿Hay algo que me haya ocurrido en el pasado que me duela mucho y me agite al acordarme? ¿Siento esa preocupación en forma de tensión corporal en este instante? Y si es así, ¿en qué parte del cuerpo? Son ejercicios que puedes, por ejemplo, también escribir en una libreta, como ejercicios diarios de autoindagación, de autoconocimiento, para conocerte mejor y saber las fuentes de tu malestar, y que después se pueden abordar en terapia, en sesión. Yo recomiendo mucho esto a las personas a las que acompaño psicológicamente, para que lleven un registro de sus malestares, de sus sufrimientos, y después en sesión podamos indagar acerca de lo que les está sucediendo. Y recomiendo una libretita pequeña, de estas que tienen una cintita que después puedes poner un boli y la lleves en el bolso, en la mochila de ir al trabajo o a la universidad, y de esta manera pues puedas registrar inmediatamente las cosas que te suceden. Tengo subrayado una cosa que me ha gustado mucho, que tiene que ver con la terapia aceptación y compromiso y los ejercicios de defusión que promulga esta terapia, que es recordarte a ti mismo o a ti misma que tus sentimientos no son algo permanente, y pensar en todo lo que te habrías perdido si ese primer intento, ella habla por ejemplo aquí de los intentos de suicidio, ¿no? o de muerte, pues hubiese tenido éxito. Me parece importante hablar sobre esta fenomenología que tenemos hecha muy tabú y que son más frecuentes de lo que pensamos, y no estás tarado o tarada porque tengas estos impulsos, porque tengas estas inclinaciones, sino que precisamente lo que te ocurre es algo bastante normal. Los impulsos de suicidio pueden ser habituales en personas que tienen una alta emotividad muy reactiva y vienen a entenderse como impulsos. Está muy bien tener en cuenta, normalizarlo, tener en cuenta que esto es algo muy habitual en estados de sufrimiento extremos, y que puedes salir de ahí si dejas de identificarte con las sensaciones, los pensamientos, las emociones que tienes. Otra página que tengo señalada son los componentes de la autocompasión, como un ejercicio para mejorar terapéuticamente. Ella habla de la autobondad y la atención plena.
La autobondad es tratarse con bondad en lugar de con dureza, dándose el mismo amor y apoyo que se daría a un ser querido. La atención plena es tener una actitud abierta, curiosa y sin juicios, sin ignorar el dolor, pero sin identificarse con creencias negativas sobre uno mismo. Permitirse ser humano, cometer errores y aprender de ellos, sabiendo que no somos perfectos, ni debe esperarse de nosotros que actuemos a la perfección. Autobondad, atención plena y humanidad común, aceptar que somos imperfectos como todo ser humano, como ejercicios de trato a uno mismo, a una misma, para rebajar la presión, la tensión que uno se puede añadir cuando está pasando por una situación complicada. Otra parte la dedica a poner límites y ayudarnos a cómo podemos poner límites, y lo ejemplifica con diferentes imágenes y frases que podemos decir. Por ejemplo, expresaré cualquier malestar que sienta, no permitiré que me hagan sentir culpable ni me dejaré presionar para hacer cosas que me incomodan, no sacrificaré mis necesidades emocionales, me expresaré abiertamente y cuando sea necesario con asertividad, me alejaré de los que me hacen sentir pequeña e insuficiente. Y después dedica un apartado a las personas que todavía no han iniciado un proceso terapéutico y se están cuestionando hacerlo. Dice que puedes sentirte raro o rara, por ejemplo, delante de esa primera sesión, ¿no? Y ella te da aquí algunas frases para calmar esa incertidumbre, esa ansiedad. Y dice, por ejemplo, si tienes la posibilidad de buscar terapeuta en función de tu zona, busca los que mejor se adapten a tus necesidades. ¿Necesitas terapia especializada en traumas? ¿Terapia especializada en LGTB? QIA+, terapia racial? No pasa nada por llorar en las sesiones. Sé sincero, lo más probable es que tu terapeuta haya visto de todo. No hay ningún tema que tratar vergonzoso ni tabú. Esto es verdad, las personas que acompañamos a personas que sufren somos personas que estamos muy habituadas a situaciones de todo tipo, más si eres una persona como me ocurre a mí, que llevo ya muchos años acompañando a personas en procesos de superación, en procesos de duelo, de trauma. Da algunos consejos para sobrevivir a las redes sociales, como por ejemplo seguir a personas que te inspiren. Esto es totalmente lógico. Dar más prioridad a las experiencias de la vida real y menos a las de internet. Estoy de acuerdo, creo que las experiencias virtuales, y hablamos en nuestro libro, son experiencias también importantes y de la misma importancia que pueden tener las experiencias offline, pero en definitiva lo que debe primar más es la experiencia física inmediata. Controlar el tiempo frente a la pantalla, tener un propósito cuando empiezas a utilizar una red social o un dispositivo digital y saber y mantenerte todo el rato firme en ese propósito. No empezar el día ni lo termines deslizando la pantalla de un teléfono. Bueno, está muy bien. A ella le afectaron de un modo las redes sociales y la tecnología digital, y indaga en esto para conseguir mayor estabilidad mental. Da también señales de red flags y green flags. Por ejemplo, red flags, esas banderas rojas que tenemos que tener en cuenta en las relaciones, cuando no respetan tus límites, cuando te menosprecian o lo disfrazan de broma inocente, cuando te controlan, cuando hay falta de confianza en la relación, cuando no pueden comunicarse de forma sana, cuando te sientes agotado después de estar con estas personas, cuando vuestros objetivos no concuerdan. Yo añadiría aquí cuando te hacen sentir culpable, cuando te tienen como su único apoyo emocional, cuando te sueles sentir irrespetado. Y green flags, pues cosas tan básicas como te sientes cómodo discrepando con ellos, es decir, puedes discrepar con una persona y no ocurre nada. Saben expresar sus sentimientos de forma sana y no hiriente, te sientes escuchado, dejan claro que te quieren, respetan tus límites y tu espacio. Pues estas son green flags, cosas que tenemos que tener en cuenta de una relación positiva y agradable. Y algo que me gustó mucho, la metáfora, lo voy a enseñar aquí en cámara, es cómo un dolor no tiene que desaparecer, sino que vamos construyendo sensaciones que giran y que envuelven a ese dolor de manera que lo mitigan y lo hacen sentir muy lejano, ¿no? Y pone estos círculos alrededor del dolor, que es una bola negra enmarañada, círculos de colores que van reflejando cómo construimos alrededor de ese dolor otras experiencias que son optimistas, agradables, que son esperanzadoras, y eso es lo que nos hace crecer después de un trauma. He querido hacer en parte este episodio un poco diferente, un poco distinto, porque los últimos episodios del podcast, las últimas lecturas que he estado haciendo también a nivel personal, tienen mucho que ver con un análisis político, un análisis crítico de la realidad que tenemos actualmente, y a veces esto, cuando te metes en profundidad, acabas con una sensación de muy desagradable, muy pesimista, muy de que no
no existe un futuro, ¿no? De que no hay esperanza, de que nos vamos al carajo y nada se puede hacer. Así que estoy haciendo este episodio un poco más volcado a sacar algo positivo, hacerlo más ligero, más light, sin un guión, sin un tema en específico, contarte cosas que me parecen interesantes y partir de una manera así tan espontánea como esto, tener una cámara grabando, un micrófono abierto y contarte experiencias con una música relajante de fondo, pues para que te pongas esto cuando estás haciendo alguna cosa, cuando te estás transportando a algún lugar o cuando no puedes dormir y necesitas que alguien te acompañe. No pretendo tener visita, fama o reputación con esto, sino el simple ánimo de compartir y que te sirva. Si lo estás escuchando en formato audio, que sepas que lo subiré a YouTube y también lo intentaré subir, si me permite, la plataforma de Spotify. Y nada más, yo te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente vídeo o podcast. Chao.